Ya el aspecto normal puede ser un signo indirecto de algún trastornos. Por ejemplo, el líquido siempre tiene que ser claro. Es normal que el líquido amniótico tenga grumos, pero en los estadios finales del embarazo, y ese grumo es no otra cosa que el verniz gaseoso. Pero líquido amniótico demasiado turbio, eso puede indicar signo de sufrimiento fetal, porque esa turbiedad es dada por una exponencia. De tal manera que es muy importante evaluar líquido amniótico, señores. ¿Por qué? Porque el líquido amniótico protege al feto, suministra como un colchón contra, contra la constricción que le hace el útero gravídico, que le facilita obviamente al feto moverse, crecer, etcétera, etcétera. Protege de traumas externos del marido, brinda los espacios para el desarrollo y maduración normal de los pulmones fetales, y ayuda obviamente a mantener la temperatura y la homeostasis. Eres más pensada. Cuando están durmiendo se golpean, doctor. Eres más pensada. Ya, pero ya tranquilízate. Pero es la homeostasis y el electrolisis. Ahora, ¿cómo se produce el líquido amniótico? Todito esto de aquí, señores. Verán que el líquido amniótico, el 30% prácticamente viene de la orina al hijo del feto, de secreciones traqueales, vía transmembranosa, vía intramembranosa y obviamente la deglución fetal. Pero la principal causa, la principal formador del líquido amniótico es la propia mamá. Y ella debe tomar agua. Pero desgraciadamente las chicas no les gusta tomar agua. Esto yo lo veo diariamente y deben de entender algo que vamos a ver ya mismo. La mamá forma líquido hasta la 30ª semana. De ahí en adelante es con la viada, es con lo que llega a la semana 30. Con eso no llegamos al final. Y si usted llega a la semana 30 con poca cantidad de líquido, y si usted primigesta, llanto, sufre, corre, sufrimiento, la angustia, el ataque de pánico que les da. ¿Por qué? Porque cuando uno, como ecografista, dice que tiene oligoamnio severo, y ya vamos a saber los niveles, pero un oligoamnio severo menos de 5, eso significa que ese bebé, ese embarazo, hay que interrumpirlo. Y ahí, la paciente lo que hace, quiere meterse un galón de agua y olvídate, ya no hay quien capte para formar lo que se llama agua a partir de la semana 30. Hasta la semana 30 tú podrás formar líquido amniótico, pero de ahí en adelante, no necesitas. Usted, como mujer, tendrá que darse cuenta, porque a veces la mujer dice, doctor, ¿cómo yo sé que estoy perdiendo líquido? Justo el día, ahorita, hace menos de media hora me hicieron esa pregunta. Cuando es una ruptura franca de membrana, todo el mundo se va a dar cuenta, porque vas a empapar. Si estás acostada, mojas la cama. Si estás de pie, mojaste todo el piso. Pero si la paciente, lo más común, tiene un caliche, tiene una fístula de líquido amniótico, es bien difícil evaluar eso. La paciente no se da cuenta. La única forma de evaluar es indicándole a la paciente que se coloque una toallita sanitaria, que se la coloque y que vea cómo termina si está húmedo. La otra característica es el olor, pero eso también es más difícil de explicar. Si nunca me lo he olido, obviamente es difícil, pero el olor del líquido amniótico es a semen o a cloro. Y eso tienes que darte cuenta. Ahora, el líquido amniótico es un líquido claro, ¿ok? Ligeramente opalescente, blanquito lechoso, en el estadio en las estaciones tardías, y al final del embarazo el líquido amniótico es exclusivamente 99% de agua. Obviamente al principio contiene albúmina, creatinina, sodio, lecitina, fingomielina. Para que usted vea ahí, miren la cantidad de líquido amniótico, cómo se va formando. Y si usted se dirige a la tabla, usted se da cuenta que la semana 30 alcanza el mayor volumen de líquido. Y de ahí en adelante es la viada, ahí tú empiezas a disminuir líquido. Ahora usted puede entender por qué cuando usted me preguntó qué etapa, cuál es la mejor edad para hacer las ecografías 3D. La ecografía 3D es entre la semana 28 a semana 32.
porque es la etapa en que mayor cantidad de líquido tiene. Y cuando usted quiera obtener esas lindas imágenes en 3D, yo necesito que haya bastante líquido. Donde hay poco líquido, el útero va a estar pegado sobre la cara o la placenta va a estar pegada y olvídate que no vas a obtener buenas fotos. Ahora, ¿qué es lo que nosotros como ecografista vamos a evaluar? Vamos a evaluar subjetivamente, ¿ok?, la cantidad de líquido amniótico. Y hay dos formas de evaluarlo, subjetiva y objetivamente. Una de ellas es con técnica de bolsillo único, es decir, al útero lo dividimos en 4 cuadrantes y buscamos las zonas donde hay mayor cantidad de líquido. Si nosotros buscamos una sola zona, medimos ese líquido y esa zona siempre tiene que ser mayor de 2.5 centímetros. Pero eso es muy relativo. La técnica que está actualizada hasta ahorita es el ILA, ¿ok? Es el ILA. Y el ILA, o el índice de Phelan, es lo siguiente. El índice de líquido amniótico se obtiene de la suma tomada dividida el abdomen materno en 4 cuadrantes. ¿Ok? Se toma el máximo del bolsillo de líquido amniótico en cada cuadrante libre. El cuadrante para medir no tiene que contener partes fetales, no tiene que contener cordón, tiene que ser solamente líquido. ¿Ok? Usted suma los 4 cuadrantes y automáticamente vamos a tener un valor. Esta es la imagen esquemática, usted divide en 4 cuadrantes. Por favor, esto no, los valores yo los digo. Se suman los 4 cuadrantes y vamos a tener un valor. De tal manera que usted lo que debe de saber es que la cantidad de líquido amniótico normal tiene que ser entre 10 centímetros a 24 centímetros. De 10 a 24. Promedio nuestro, 14 centímetros, es que casi todas las mujeres tienen. Pero lo normal es de 10 a 24. Si tiene 25, estamos hablando de polihidrácneos. Y creo que cuando vimos las malformaciones congénitas le dije yo que si hay un polihidráneo, a ese efecto lo buscas, lo examinas todito porque tiene algo. Al contrario, para hablar de oligoamnios tiene que ser menos de 10. Y por favor, el oligoamnio se clasifica en 3 grados: leve, moderado y severo. Ya les voy a dar los valores. Pero el oligoamnio es menos de 10, el polihidráneo más de 25 y los valores normales oscilan de 10 a 24. La computadora automáticamente te divide la pantalla en 4 cuadrantes, como usted lo puede observar, y nosotros solamente vamos a medir la zona donde no hay parte fetal. Lo medimos, los 4 cuadrantes. La máquina automáticamente te mide el primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y automáticamente te lanza el valor del ILA, 15.20 centímetros. Eso es todo. ¿Qué difícil es evaluar eso del índice de líquido? Nada. Ahora, ¿pero qué pasa? Si en la suma de los 4 cuadrantes tenemos por encima de 25 centímetros, es decir, tenemos un polihidráneo. ¿Y cuáles son las causas de un polihidráneo? Puede ser idiopática 60%, causas fetales, siempre va a haber una malformación del sistema nervioso central, malformaciones gastrointestinales como el que vamos a ver a continuación, ausencia de cámara gástrica, atresia duodenal, páncreas anular, lesiones torácicas, enanismo, y si es causa materna, diabetes e insumunización. Eso con las mujeres diabéticas que van a tener feto macrosómico, tómenlo con pinzas, señores, porque yo he atendido muchas mujeres madres diabéticas, y no crean que son unos macrosómicos, ¿ok? Es un feto bien desarrollado de 7 libras, y yo creo que el promedio ecuatoriano, yo que hago las ecografías, es 6 libras y media, 7 libras. Ya las excepcionales son las 8 libras, 9 libras, ¿ok? Pero nunca he visto uno de 12 libras, como usted tiene que haber leído alguna vez. Por ejemplo, miren la cantidad de líquido amniótico que usted tiene rodeando a la pobre estructura fetal. Esto no puede ser, o sea, a simple vista te estás dando cuenta que es líquido,
¿Ok? Que hay bastante, porque mira la separación que hay con la pared. A diferencia del oligoamnio, que prácticamente no vas a poder ni distinguir las partes fetales porque está todo apelotonado. Por ejemplo, aquí tengo el caso que te dije, mira, 36 semanas, 36 semanas. Ausencia de estómago por probable atresia esofágica. Yo creo que ya les conté el caso de que ¿por qué se lo dejó avanzar tanto? Porque alguien le dijo que como tenía vejiga, significa que el bebé por algún lado está comiendo. ¿Ya? Y cuando llegó, obviamente, porque los pacientes son así, te buscan consultas, hasta que te cae con uno que le va a decir que está todo bien, entonces lo prolonga. Pero la señora llegó con una barriga inmensa. Obviamente, señores, per se, por primera vez que uno la conoce, yo no puedo decir ausencia de cámara gástrica. Tú le dices, no veo el estómago, tiene que venir 3 días seguidos, en distintas horas, venga comiendo, venga tragando, venga lo que sea haciendo, pero coma, para ver probablemente encontrar en alguno de estas días el estómago lleno. Esta señora se hizo y mira, en los distintos estadios, mira, nunca llenó, nunca se vio cámara gástrica, y esto era lo que yo les decía, mira, tenía la vejiga y decía, no, por algún lado, ¿cómo se llama? Ha de estar el estómago, le dijeron así. Y lo más triste, primigesta, eso es traumático. Eso es traumático, ya se pueden imaginar el drama, el llanto y todo lo que se arma, ¿no? Bueno, mira, una obstrucción intestinal, puedes ver los intestinos y quiero que aprendan bien, miren la cantidad de líquido que hay rodeando a la estructura fetal. ¿Ok? Porque cuando hay oligoamnio, ¿dónde está el feto? Tú solamente lo sacas porque los rebordes óseos. Y entre las causas de oligoamnio tenemos anomalías del tracto urinario, como puede ser agenesia renal, válvulas de la uretra posterior, enfermedades poliquísticas, displasia renal, retraso de crecimiento o ruptura prematura de membrana. Señores, los valores, yo se los doy. Los valores de oligoamnio, una vez que usted suma, dijimos que tiene que ser menos de 10. Si es de 10 a 8 es grado 1 o oligoamnio leve, de 10 a 8. Si es de 8 hasta 5, oligoamnio moderado. Hasta ahí puedes luchar. Hasta ahí luchas. ¿Y qué se llama luchar? Si te tienes menos de 30 semanas, señora, atragantarse de agua. Nada de Coca-Cola, nada de Gatorade, nada de esas bebidas que no sirven, nada, agua pura. Nada de agua de coco, agua. Si tienes más de 30 semanas, no sirve para nada. En Colombia estaba leyendo que hay técnicas de transfusiones. Hacen como una amniocentesis, pero les inyectan solución salina para aumentar algo la cantidad de volumen de líquido. Pero si el paciente tiene menos de 5, generalmente los ginecólogos no la preparan, sino que menos de 5 lo sacan. Y si no ha sido madurado, es decir, no le pusieron los corticoides 3 días antes, aguanta probablemente para ponerle los corticoides a dosis alta para tratar de una maduración pulmonar. Porque generalmente el ginecólogo tiene terror porque oligoamnio es gravísimo, ahí me manda a hacer el Doppler todos los días, pero no es tanto eso, sino que la cifra de leucocitos se empieza a disparar. Porque los oligoamnios severos, menos de 5, lo más probable es por fístula o por ruptura franca de membrana. ¿Y por qué usted dirá, y bueno, y si ya tiene una ruptura franca de membrana, ¿por qué no interrumpe ya el embarazo? Depende del tiempo que tiene la paciente. Porque si tiene 34 semanas con un feto de 2000 gramos, ok, ya sácale, vaya incubadora, sobrevive. Pero si tiene 27 semanas de embarazo, el feto te pesa a duras penas 1200 gramos,
te la aguantas, ¿no es así? Tienen que jugar. Y entonces, y el oligoamnio severo, por favor, estos valores no, verás que se los estoy dictando, menos de 5. Causas: ruptura prematura de membrana, retraso de crecimiento, malformaciones renales, enfermedad poliquística renal, obstrucción de bilateral, embarazo prolongado o embarazo gemelar. Obvio, un embarazo gemelar nunca va a llegar a la semana 40. El embarazo gemelar lo están interrumpiendo a la semana 36. Y por si acaso los bebés, los gemelos, maduran más rápido que un feto único. ¿Estamos? Eso con respecto al líquido. Gran dolor de cabeza, órgano de comunicación en que se produce transferencia de gases, nutrientes entre la madre y el feto. Además, la placenta tiene una función importante que es la producción de hormonas y prostaglandinas. ¿Cuándo empieza a trabajar la placenta? Semana 13. ¿Quién lo alimenta al bebé antes? Sacovitelino es el que lo alimenta. La placenta puede ser reconocida desde la 9ª semana, se observa inicialmente como un engrosamiento, pero a finales del primer trimestre ya se puede evaluar la placenta de forma más definida con los siguientes componentes. La placenta tiene 3 componentes. Primer componente, la placa corial. La placa corial se manifiesta como una línea blanca al borde placentario. Es la que está en contacto con el líquido amniótico o con las partes fetales, la placa corial. La torta placentaria o la sustancia placentaria propiamente dicha, ¿ok? Usted lo va a ver. Y tercero, la placa basal. Esa placa basal apréndansela bien, porque usted tiene que ver que esté separada, porque si no está separada, eso se llama acretismo. La placa basal es una línea hipoecogénica que separa el complejo retroplacentario compuesto por la residuo del miometrio y de los vasos uterinos. Esa placa basal tiene que verla. Pero trofotropismo, señores. Yo veo que vienen pacientes o me derivan pacientes o llegan pacientes asustadas porque a la semana 14, semana 15 o 16 le dicen placenta previa oclusiva total y la tienen en cama, no puede respirar, no puede hacer nada, por señora. Señores, si usted ve un informe que antes de la semana 30 le hablan de placenta previa y todo eso, rompa, mándelo a hacer de nuevo. Se habla de placenta previa oclusiva total o la forma que sea de placenta previa en el último trimestre del embarazo. En el último trimestre del embarazo. En los 2 primeros trimestres, la placenta puede tener situación baja. Puede ser oclusiva total, pero no es la situación definitiva. ¿Por qué? Porque la placenta migra. La placenta migra. ¿A dónde migra la placenta? Hacia las zonas de mayor vascularización. Sí, en el último trimestre, semana 30, ya a la vez que es oclusiva total, esa placenta no se va a mover de ahí. Pero en los 2 primeros trimestres, no. ¿Por qué? Por este fenómeno, trofotropismo. Por eso que usted ve que tú al principio uno le reporta placenta anterior, oclusiva total, y de repente el otro eco ya dice ya no es anterior, ahora es fúndica. A ver, ¿cómo es? Primero anterior y luego es fúndica. No, ¿por qué? Porque la placenta migra. Ahora, ¿para qué nos sirve lo de la placenta? Porque la placenta, como ya vimos cuál es la función de la placenta, transfiere nutrientes. Una placenta, y me van a escuchar bien, lo vamos a evaluar de acuerdo a la madurez. Ecográficamente, cuando observamos ciertos elementos, uno puede decir que la placenta está totalmente madura, está inmadura o comienza a madurarse.
Y ese grado de madurez nosotros le vamos a dar un número, del 1 al 3. Señores, nunca una placenta tiene que llegar a grado 3. Y tampoco uno tiene que decir, placenta grado 3, ya, punto. No, señores. Uno como ginecólogo espera que nunca la placenta llegue a grado 3, nunca. Porque en el momento que llega a grado 3, el bebé deja de crecer, deja de comer. Y si usted tiene semana 33, usted se va a dar cuenta como el bebé empieza a bajar de peso. Así que placenta grado 3 es preferible que no la diga. Ahora, ¿cuáles son las causas que producen madurez placentaria prematuramente? ¿Quién cree que es la causante? Las mujeres mismas. ¿Por qué? Un denominador. Ustedes no creo que lleguen a ese grupo, pero yo tengo unas locas bien encopetadas que no quieren subir de peso. No te toman leche, no te toman ni sé qué cosa. Ellos dicen, vea doctor, solo ensure, frutita y ni sé qué cosa. Hacen yoga, no se queda de peso, les dan el yoga. ¿Tú las ves? Tienen unas barriguitas lindas sin ninguna estrías. Parece que tienen 30 semanas. Lombriz con nudos se dice, doctor. Lombriz con aneurisma. Tienen una barriguita así que tienen 30 semanas y tú no piensas, esa barriga es puro feto, porque casi no tienen ni líquido. Y el corre-corre, el llanto, el susto, el ataque de pánico. Cuando tú a la semana 31, 32, tú dices porque yo soy suave para dar ese informe. La madurez placentaria grado 2, raya 3 sobre 3. O sea que te estoy diciendo casi que está maduro. Y en esa etapa, a comer, a atragantarse y todo, cuando ya les dije yo, a esa etapa ya no funciona. Y esas pacientes van llorando. ¿Por qué? Porque donde se les reporta el grado 3, interrumpen el embarazo, sea donde sea que se encuentre. Obviamente, si tú quieres darle un margen de seguridad, protegerla, vas a hacer la maduración precoz con corticoides y empiezas a hacer Doppler. Donde empieza a haber onda invertida, se acaba la cahuetería y el bebé sale y a incubadora. Coman bien, si yo no digo que el embarazo tiene que engordarse 50 libras, no, coman bien, calidad antes que cantidad. Y siempre les recomiendo esto a todos los estudiantes, un solo alimento, nada más, uno solo. Se llama, pero la mayoría no les gusta. Y la mayoría te dicen, soy alérgico, y tú les preguntas, ¿te gusta el queso maduro, doctor? ¿Sí sabes cuál es la diferencia entre queso maduro y queso tierno? No sabe la diferencia. Queso tierno es el queso blanco que usted compra en Megamax. Y queso maduro son todos los quesos amarillos, todos los apestosos, todos los que tienen huevo. Esos son quesos maduros. ¿Ok? ¿Le gusta el queso? Sí. ¿Y le gusta la leche? ¿O eres intolerante a la lactosa? Ya. Entonces, a esto yo escucho. Soy intolerante a la lactosa. ¿Y comen queso? Sí, ricota, queso fondio. Qué bien. Señores, el que es intolerante a la lactosa, y la otra, es con yogur, no tomo leche, pero tomo yogur. El que es intolerante a la lactosa no puede comer ni queso, sea la clase que sea. ¿Ok? Y la otra, ¿cómo se llama? Yogur. El único alimento que usted tiene que tomar para tener fuerte alimentación para su bebé y no se va a engordar se llama leche. ¿Y qué tipo de leche? Entera. Cuando estás embarazada. Ahorita, ¿quiere tirar la plata? Tire la plata, compra el Esberti, que no es una vulgar agua con calcio que les están metiendo. Nada más. ¿Quieren tirar la plata? La tiran. Pero cuando salgan embarazada, leche
entera. Dígame, doctora. Leche entera. No, eso es lo que está de moda. Aquí estamos de lactosa. Leche entera. ¿Ya? Doctora, si es intolerante a la lactosa, desgraciadamente no puede tomar eso. De ahí tiene que tomar sustitutos de calcio. ¿Okay? ¿Y saben por qué se dice leche entera? No solamente por el calcio, por la grasa. Solo les pregunto, ustedes son, a partir de la otra semana son cuasi medio. Grado 0 se caracteriza porque es una placenta joven. La placa corial lisa, la sustancia placentaria homogénea, y la placa basal lisa totalmente. Por si acaso, placa corial, sustancia placentaria, placa basal. Esta imagen es esta imagen de acá. La que está en contacto con el líquido, corial. Sustancia placentaria, y la línea hipohipogénica que te separa con el miometrio, la placa basal. Quiero que vean bien la sustancia placentaria que está homogénea, hipohipogénica, no hay ningún punto hipodenso. Corial, sustancia hipohipogénica, placa basal. Y en el fondo, en el fondo. Grado 1. El grado 1, la placa corial presenta ligeras ondulaciones. La placa basal, sin cambios. Y la sustancia placentaria, naranja. Vean bien, lean bien lo que dice la última línea, por favor. Hasta la semana 30. Hasta la semana 30. Así que cuidado, placenta grado 2 y tiene 23 o 24 semanas. Significa que se te va a madurar antes de tiempo y ahí hay llanto. ¿Ok? Ondulaciones. Grado 1. Ondulaciones en la placa corial. Grado 2. El grado 2, la placa corial presenta ondulaciones marcadas y la sustancia placentaria empiezan a aparecer unos puntos blancos, ecodensos, hiperepogénicos en forma de coma. No produce refuerzo acústico posterior, por favor. Vean bien, este grado aparece entre la semana 35 y semana 37, es decir, casi al final, porque la mayoría de las cesáreas se hacen a la semana 38. Es decir, nunca decimos grado. Ondulaciones, déjame ver una, miren, ondulaciones y miren, puntos blancos en la sustancia placentaria. Sustancias, son clasificaciones, ¿no? Pero mira, no hay sombra, puntos blancos. Grado 3. En el grado 3, esos puntitos blancos que ustedes vieron en la sustancia placentaria se ven más densos, se unen y forman anillos. Esos anillos no es otra cosa que los cotiledones. Se calcifican los cotiledones. Y aquí va a haber refuerzo acústico posterior. Miren, vean acá. Vean acá. Anillos, 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 anillos. ¿Tú ves eso? Grado 3, el ginecólogo te lo saca. Porque el bebé deja de crecer. Probablemente aguantará una semana siempre y cuando si no está maduro el bebé. Si no le han inyectado un corticoide. Y no es que el grado 3 aparece de la noche a la mañana, sino que tú te vas a dar cuenta que a la semana 24 ya tiene grado 2, entonces esa paciente, esta no llega, porque se va a calcificar antes de la hora.
Entonces, mira, grado 3, y tendrán que, mira, sacar esto junto con el líquido amniótico, así se dan cuenta cuál es el denominador común. La fábrica, donde la fábrica no tiene los suministros suficientes, debe sufrir. La última, la localización de la placenta. Dolor de cabeza. La placenta se puede localizar en cualquier parte, cara anterior, cara posterior, o las paredes laterales, o por último, en el fondo del útero. En cualquier parte. La placenta previa, o hablamos de placenta baja, cuando esté directamente en relación con el orificio cervical interno. El porcentaje que cubre el orificio cervical interno serán los tipos de placenta. Placenta previa se la define como una placenta que está previa o por delante de la presentación fetal. Se sitúa entre algún segmento inferior del útero hasta más allá del orificio cervical interno, es decir, cubre al orificio cervical. Aquí tienen un esquema de toda la localización de la placenta, cuando es placenta de implantación baja. Oclusiva total. Bebé nunca va a salir. No puede, así quisiera, no puedes. Parto. Contigo va cesárea. Y esta señora, en el último trimestre, a cama, ni pujar, ni hacer nada, reposo. Porque esta señora, usted sí sabe que, usted ya me imagino que sabe qué significa borramiento del cuello, ¿no? Borramiento del cuello significa este triangulito que usted ve, empieza a hacer embudo, se empieza a hacer un embudo más grande, más grande, más grande, más grande, hasta que borra todo el cuello. Y esta tunelización del orificio cervical interno empieza a desprenderse de la placenta. En el momento que se desprende de la placenta, ¡boom!, te asusta porque viene sangrado y ahí corres a la emergencia. Esta muy peligrosa. Si borra solamente el 50% del orificio cervical interna, placenta oclusiva parcial. Más del 50% del orificio cervical interno, parcial. Si está en un borde o en el labio, marginal. Y si es que está baja, pero a más de 1 centímetro del orificio cervical interno, placenta previa. Ese es el esquema. Localización de la placenta donde quiera. Placenta oclusiva total, orificio cervical interno se encuentra totalmente cubierta por la placenta. Listo, punto, no hay nada más que hacer, decir. Muy peligroso, niños. Muy peligroso. Si usted lo tiene, no es el fin del mundo. ¿Qué tiene que hacer? Compórtese como una abuelita de 90 años en el último trimestre del embarazo. Es decir, todo suave. Esto, señores, este es el cuello del útero, el cervix, este es el canal endocervical, orificio cervical interno, externo, orificio cervical interno, y todo esto es la placenta. Por vía suprapúbica tienes la vejiga, esto que está medido es el cervix, y tienes la placenta cubriéndola totalmente. Oclusiva parcial, 50% está cubierto el orificio cervical interno. No es de riesgo esta placenta, por si acaso. Y, ojo, usted también tiene que ver si la placenta es anterior o posterior. Porque si es anterior, incisión de Pfannstiel en la cesárea, cuidado, en el momento de cortar te llevas la placenta. Si la placenta está posterior no hay problema, porque aquí en el cuello es que se corta. Hasta eso tiene que evaluar el ginecólogo dónde está. Marginal.
en un labio del orificio cervical, o sea, no lo cubre, está en el borde en el precipicio. ¿Ok? Mira, orificio cervical en el borde. Y placenta de implantación baja, ¿ok? Está aproximadamente a 1 centímetro del orificio cervical interno. Eso es lo que es, ya se sabe, lo que son los grados placentarios y lo que es la localización de la placenta. No es nada difícil esto de aquí. Lo de la placenta previa, que esto ya acabamos de ver. Y me falta esto de aquí, el desprendimiento o abrupto placentario. Señores, no tengo ninguna imagen porque yo no alcanzo ni siquiera a ponérmelo el pantalón. Cuando me llaman a la clínica de urgencia, porque ya esa paciente sale directo a cirugía. Porque cuando hay un abrupto placentario, es una hemorragia masiva. Hay una hipertonicidad uterina. La mujer llora, grita de dolor. El carro donde trae es una hemorragia masiva. Llega la ambulancia, están embarazada, piden una ecografía. Sí, generalmente son lo mismo. Uno no está, te llama, y si es para verse que es un desprendimiento placentario, ni nada. Es así, ¿ves? Sale, ¿cómo se llama? Entra en la emergencia, sale de emergencia, ni siquiera pasa por rayo X, ¿ves? 5º piso, quirófano. Rápido, incisión inframedio umbilical, y supramedio umbilical, corta, saca el hijo, o si no se muere el bebé. Después le hace la reconstrucción de lo que has hecho. Pero esto es abrupto, así que es un desprendimiento severo. Y lo vas a reconocer porque es como si la mujer estuviera en parto. Pero la diferencia es que es sangre y sangre y sangre. Y obviamente, ¿cuál es el antecedente? Pero así son los pacientes. Si tú tienes una placenta previa, tienes que tomar todas las precauciones. Pero la paciente no tiene que ir previa. ¿Ok? Entonces, el diagnóstico ecográfico y identificación de un hematoma retroplacentario, el sangrado agudo se visualiza. Bueno, esas son cosas de emergencia que esto es bien difícil. Pero entre las causas para el desprendimiento de placenta tenemos multiparidad, hipertensión arterial, consumo de cocaína, tabaquismo, sobreintensión uterina, polidragio, embarazo gemelar o déficit de ácido fólico. Por último, el acretismo placentario. Eso es un dolor de cabeza que si tú no lo advertiste, tú si atendiste a esa paciente, te metes en problemas con el marido y con la familia. Porque si vas a hacer una cesárea o un parto, bonito. O sea, nació el bebé, qué lindo. Si usted ha visto atender un parto, usted sabe que usted, una vez que sale el bebé, usted coge el cordón y le metes toda la sangre hasta donde tú puedas, que es el introito vaginal, y le pones una pinza de un cla en el introito vaginal. La pinza, que puede ser una pinza de aro, el peso de la pinza solita hace que, mira, solita hace que el cordón ceda, la placenta se desprende, tú la coges la placenta, cuentas los cotiledones, te envuelves con una gasa con oxigenada, haces como una especie de legrado y limpias y ves que hay membrana y se acabó el parto, cosa de episiotomía y se acabó el parto. Si es cesárea es más o menos lo mismo, pero el ginecólogo lo que hace es que con el cordón hace un desprendimiento, más o menos hace este movimiento para irla no puedes tú alar, esto tiene que ser muy suave, ¿ok? No puede alar, donde usted ala se le queda una membrana y eso da hemorragia cataclísmica. ¿Ok? Pero ¿qué pasa si hiciste tú, ¿cómo se llama? Un parto, no sabes que tiene ágreta, pusiste la pinza y ves que esa pinza no se mueve de la vagina por nada del mundo. Y la paciente empieza, ¿cómo se llama? A hipotensarse. Atendiste el parto y no se desprende la placenta.
sabes lo que es hacer, después de una mujer que la teniste parto, tú sabes lo que es hacer una cesárea de emergencia. Mejor dicho, una histerectomía de emergencia. O al revés. Cesárea, tienes toda la pera abierta aquí encima, ¿ok? La placenta no se desprende y el útero se te pone hipotónico. Hipotónico significa que se te vuelve como gelatina. Y empieza sangre y por todos los lados que has cortado. Y sangre, y sangre, y sangre. Coges tú una compresa, la mojas con agua oxigenada, le cubres el útero y le empiezas a dar cachetadas al útero para que se reactive. Naranja. Y sangre, 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 sangre. Y el anestesiólogo se empieza a asustar porque todo empieza a clavarse. Y la placenta no se desprende. Y ahí se dan cuenta que tiene placenta. Saca el útero, sal y conversa para afuera. Si no le has dicho que tiene la placenta, te toca en los familiares. Dile, ahora con la ley, dile que nunca, y peor, por eso yo digo, zapatero a tu zapato. Los famosos ginecólogos que les gusta, ya les he dicho, ¿no? Les gusta hacer la ecografía para cobrar doble, ¿no? Consulta de ecografía, $150, listo. Y yo me sé porque cuando el ginecólogo encuentran algo que no es, enseguida te lo derivan. ¿Ok? Bueno, peor si tú le hiciste todo el eco durante los 9 meses y no detectaste placenta ágil. ¿Contra quién crees que se te van a ir? Y de paso tú mismo lo operas y terminas sacando el útero. ¿Contra qué excusa vas a poner que no te diste cuenta? Existen 3 sitios de mayor predisposición para que haya un atletismo placentario. ¿Cuáles son? Cicatrices uterinas, es decir, cesáreas anteriores, pacientes que han sido sometidos a miomectomías o pacientes que han sido sometidos a una endometritis. Según el grado de penetración se clasifica en placenta ácreta, que es la más común, el 78%, lo cual la placa basal contacta con el miometrio pero no le invade. La placenta increta, 17%, en lo cual la placenta invade, la placa corial invade el miometrio. Es decir, ¿cómo nos damos cuenta que es una placenta ácreta? Porque la línea hipocongénita de la placa basal que me separaba del miometrio desaparece. Y es lo primero que se debe de evaluar. Y la placenta percreta, 5%, la placenta atraviesa el miometrio, penetra frecuentemente hasta la vejiga o el recto. Así que esto es una urgencia ginecológica y yo les ruego que si van a hacer ecografía, lo hagan. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? Listo, señores.